Desde los confines del tiempo hasta el umbral de la eternidad, una batalla invisible ha definido el destino de la humanidad. ¿Estás listo para confrontar la verdad que transformará tu perspectiva para siempre? Muy bien, vamos a dar inicio al desarrollo del capítulo número 4 del conflicto de los siglos. ¿Sí? Este capítulo nos va a explicar y vamos a ir entendiendo cómo se ha vivido la fe, cómo se ha vivido el evangelio durante el apogeo del papado, durante la supremacía papal. Y vamos a ver que cómo los fieles del Señor presentaron resistencia de la verdad en tiempos donde eh, las tinieblas cubrían el mundo de la Edad Media. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la supremacía papal va a intentar apagar la luz de la verdad, pero la luz no se va a apagar por completo. Porque en todas las edades Dios tuvo testigos, Dios tiene testigos, y tuvo testigos que conservaron la fe en Cristo Jesús como único mediador y la Biblia como única fuente, como única regla de vida. Es por eso que el capítulo 4 se va a centrar en la historia de aquellos que, bajo la amenaza, bajo la muerte, bajo las privaciones de muchos de sus beneficios, preservaron la fe, preservaron la Biblia, preservaron eh, la verdad pura para las generaciones futuras. ¿Sí? Nuestras creencias y la Biblia y la fe en Jesucristo a nosotros nos llegó gratis. ¿Por qué nos llegó gratis? Porque ellos tuvieron que conservarla, porque ellos tuvieron que sacrificarse, porque ellos tuvieron que pasar una y mil vicisitudes para que el evangelio pudiese ser conservado. No solo ello. Vamos a ver que Roma ahora empieza su dominio, pero una vez dominando, lo que Roma va a hacer es esto. Roma va a buscar silencio y va a buscar sumisión. ¿De qué manera? Roma va a intentar hacer desaparecer toda huella de oposición, porque la política de Roma va a consistir y ha consistido en destruir todo lo que fuese herético, ya fuesen personas o ya fuesen escritos. ¿Sí? El capítulo nos va a narrar que Roma, antes de la imprenta, Roma controlaba todo el conocimiento. Recuerde, todavía no había imprenta. Los libros se hacían a mano, la Biblia se transcribía a mano, los valdenses se transcribían la Biblia a mano. ¿Sí? Los concilios decretaron quemar cualquier libro que denunciara la crueldad papal o cuestionara los dogmas papales, las creencias papales, las doctrinas papales. Todo material que estaba en contra o hablaba en contra de el papado, de su crueldad, de sus doctrinas, debían ser quemados, debían ser censurados. ¿Sí? Roma, al surgir, lo que va a hacer es que va a prohibir la libre circulación del conocimiento. No solo ello, el costo que se tuvo que pagar fue la simple expresión de duda sobre la autoridad del papado, bastaba para quitarle la vida a la persona, ya sea rico, ya sea pobre, ya sea acaudalado o ya sea miserable. Solo la duda respecto a la autoridad del papado era digno de muerte. La libertad de conciencia durante este periodo fue sometido, fue aplastado bajo la sumisión que exigía Roma, ¿sí? Bajo la sumisión que exigía el papado. El papado exigía este tipo de sumisión porque era la única manera, la única herramienta que tenía el papado para poder ganar, entre comillas. ¿Sí? No solo ello. ¿Qué sucede? En este periodo vamos a encontrar, y el capítulo va a hablar, y usted ya se ha encontrado con esto, ¿sí? Va a hablar de los valdenses, va a hablar del periodo de la iglesia en el desierto. ¿Cuáles son las vicisitudes y las peripecias que pasó el pueblo del Señor
la profecía decía que, Apocalipsis capítulo 12, el dragón, al no poder hacer nada contra el hijo, porque el hijo fue arrebatado para Dios, al no poder hacer nada contra la mujer, porque a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ¿sí? Contra los seguidores del hijo de la mujer, contra los cristianos, ¿sí? El capítulo se va a centrar mucho en cómo vivían los valdenses, cuál era el sacrificio que hacían, de qué manera vivían la fe, por qué los valdenses eran perseguidos y cómo y qué métodos utilizaban para que pudiesen divulgar la palabra del Señor, para que los demás pudiesen tener acceso al conocimiento sagrado de las Escrituras. Además, Roma, si bien empezó a dominar, empezó a subyugar, pero se van a ver los primeros destellos. ¿Destellos de qué? Destellos de luz. En medio de tanta oscuridad, se va a ver uno que otro destello. Uno de los destellos, por ejemplo, de luz, fue el cristianismo cuando echó raíces en Gran Bretaña. El cristianismo en Gran Bretaña echó raíces mucho antes de la apostasía de Roma. De Irlanda salió el piadoso Colombano. En el capítulo 4 narra la obra que hizo Colombano. Colombano sale de Irlanda para establecer la isla de Iona. Y en la isla de Iona, Colombano funda un centro misionero que enviaría luz, que enviaría misioneros, que enviaría predicadores a Alemania, a Suiza, a Italia. ¿Sí? Colombano hizo en Iona como una escuela misionera y de allí envió mensajeros, misioneros para llevar el mensaje del evangelio a los países de Europa. ¿Qué sucede? En el siglo VI, los emisarios de Roma van a empezar a confrontar a estos cristianos sencillos. Cuando los británicos se rehúsan a reconocer la supremacía papal, ¿sí? El enviado romano, el legado, va a advertirles y le va a decir, si no recibís a los hermanos que traen paz, recibiréis a los enemigos que os traen la guerra. Y así fue, ¿sí? Así fue cuando los británicos se negaron en recibir al legado, al representante del Papa. La guerra y la intriga van a destruir a estas iglesias primitivas, a estas iglesias que empezaron a sentar raíces mucho antes de que el papado llegara. No solo ello, vamos a ver que la profecía se cumple en base a la vida de los valdenses, porque la iglesia del desierto es la profecía que habla Apocalipsis 12. Pero habla en sentido que, en un sentido desierto, en un sentido no desierto literal, sino desierto en el sentido de las vicisitudes y las penurias que tenían que pasar como pueblo del Señor, ¿sí? Los valdenses, tras ellos vivían en el Piamonte, allí en las montañas, ¿sí? Ellos elevaron los baluartes de Dios, trataron de defender la verdad de Dios, las doctrinas verdaderas. Ellos creían en Jesucristo, creían en la Biblia como única norma de fe y práctica, incluso creían el séptimo día y guardaban el séptimo día como día de reposo, ¿sí? Por medio de la persecución, ellos huyeron y se acobijaron en las montañas, donde Dios le va a proveer para ellos un santuario. ¿Dónde? En las montañas, ¿sí? Y ellos en las montañas, allí en el Piamonte, empezaron a desarrollar su vida cristiana. Mientras Roma dominaba todas las capitales, los valdenses encontraron en los valles del Piamonte, en los riscos solitarios, encontraron refugio para adorar a Dios libremente. ¿Dónde adoraban a Dios? Allá en las montañas, en las cuevas, en las cavernas.
Recuerde, ellos no estaban en las capitales de las grandes ciudades, ¿sí? Para estos exiliados, las montañas, dice el capítulo 4, era un emblema de la justicia inmutable de Jehová, una fortaleza que ningún brazo humano podía remover. Te invito a investigar a más profundidad la vida de los valdenses. El capítulo 4 solo nos da un panorama resumido de cómo ellos vivían, de cómo conservaban la fe cuando el catolicismo dominaba el mundo entero, cuando el papado dominaba Occidente. Y por no decir más específicamente toda la Europa de la Edad Media. No solo ello, también vamos a encontrar en el capítulo que estos valdenses, estos cristianos, eran custodios, de que eran custodios y custodiaban, protegían, guardaban la fe. ¿Cuál fe? La fe que una vez fue heredada a los santos. ¿A quiénes santos? A los discípulos. ¿A quiénes santos? A estos personajes del capítulo 1 del conflicto de los siglos. ¿Sí? Los valdenses no tenían un nuevo credo, los valdenses no tenían una nueva fe, sino tenían la fe heredada, porque la creencia y las doctrinas de los valdenses no era una nueva innovación, sino que luchaban por defender la fe que una vez fue entregada a los santos, como dice el libro de Judas, capítulo 3, verso 3, perdón. Entonces, ellos defendían la sola escritura. ¿Qué es la sola escritura? La Biblia y solo la Biblia es la norma de fe y práctica. A diferencia del papado, a diferencia de Roma, que basaba sus doctrinas en la tradición, en las costumbres, basaba sus doctrinas en la mejor manera como se podían acomodar a los paganos. Los valdenses aceptaban la Biblia como única norma de fe y práctica. Recuerda esto. La fe heredada a los santos tiene que ver con que la única autoridad infalible y suprema es la Biblia. ¿Sí? De allí todo lo demás puede fallar, pero la Biblia es la única autoridad por encima de cualquier personaje. ¿Cuál era la diferencia entre la creencia de los valdenses y el papado? Los valdenses rechazaban la supremacía papal, rechazaban la idea de que el papa era la cabeza de la iglesia y el representante de Cristo en la tierra. Rechazaban el culto a las imágenes. ¿Por qué? Porque el mandamiento decía, no te harás imágenes. No solo ellos, rechazaban la mediación de los santos porque no necesitamos otro mediador, sino a Jesucristo, nuestro único mediador. Para los valdenses, Cristo era el único mediador. ¿Sí? Y no era necesario ir a través de los santos porque Jesucristo es mediador suficiente. Es el único camino por el cual podemos llegar al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No solo ello, también vamos a encontrar en el capítulo 4 que si bien la ley de Dios fue pisoteada, la ley de Dios fue cambiada, porque de acuerdo a la profecía de Daniel 9, este poder intentaría cambiar los tiempos y la ley. En el capítulo anterior vimos cómo cambió y qué tipo de leyes cambió y de qué manera, ¿sí? La ley de Dios fue pisoteada y una de las causas principales por las cuales la ley de Dios fue pisoteada fue porque la ley de Dios hace una separación, ¿sí? Hace una separación entre lo que es correcto de lo incorrecto. Y la causa principal de separación entre
el papado y los creyentes en Jesucristo, verdaderos, estamos hablando de los que conservaron la fe una vez entregada a los santos, fue el odio de Roma hacia qué? Hacia el sábado bíblico. ¿Por qué el odio de Roma hacia el sábado bíblico? Porque el sábado bíblico del cuarto mandamiento es el único mandamiento que lleva al hombre a entender y comprender la verdadera adoración. Es el único mandamiento que muestra al hombre que el hombre no vino de la evolución. Es el único mandamiento que muestra al hombre que el hombre no vino por un proceso de millones y millones y millones y millones y millones de años. De que antes de ser humano era un simio, un homo sapiens sapiens, El cuarto mandamiento es el único mandamiento que muestra quién es el creador del cielo y de la tierra. Es por eso que Roma se va a volcar en contra del sábado bíblico. ¿Por qué? Porque Roma, el papado, el cuerno pequeño, lo que buscaba atribuirse para sí mismo la adoración, atribuirse para sí mismo la honra, atribuirse para sí mismo la gloria. Por eso es que se sienta en el trono de Dios, se hace pasar por Dios y va a atentar contra el único mandamiento que lleva a la verdadera adoración, al sábado bíblico. Es por eso que Roma no solo va a exigir santificar el domingo, sino que Roma obligaba, el papado obligaba a profanar el sábado. ¿Sí? Aunque estaban rodeados por el error, porque toda la cristiandad, entre comillas, que era más el catolicismo, ¿sí? Toda la cristiandad seguía y hacía lo que el Papa decía, pero los valdenses, junto con grupos en África Central y en Armenia, ellos creían y mantenían y sostenían que el carácter de la ley era perpetuo, que la ley era perfecta, que la ley de Dios se mantenía y guardaban el verdadero día de reposo. ¿Cómo lo hacían? Huyendo del poder de Roma. Ellos comprendieron y entendieron que solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer la ley de Dios en paz, porque el papado no quería que el pueblo obedeciese a Dios, sino que le obedeciesen a ellos. ¿Sí? Además, el capítulo narra la experiencia y la vivencia de los valdenses, cómo ellos se criaban, ¿sí? Ellos allá en las montañas encontraban una escuela donde podían desarrollar y pulir el carácter. Y el carácter, ¿de qué manera lo hacían? A través del sacrificio. Desde su temprana edad, los padres amaban a los hijos y tanto lo amaban con demasiada inteligencia como para acostumbrarlos a la comodidad, porque los padres sabían que los hijos no iban a tener comodidades, por eso que se les preparaba para qué, para una vida de pruebas, para una vida de privaciones, para una vida donde iban a ser perseguidos, para una vida donde iban a ser maltratados, para una vida donde no la iban a pasar bien, e incluso los preparaban para ir algunos al martirio y a la hoguera. Los padres valdenses educaban a sus hijos de tal manera que ellos estuviesen preparados cuando tuviesen que dar testimonio de su fe, cuando tuviesen que elegir entre su fe y su vida, eligiesen la fidelidad a Dios. De esa manera los educaban. No solo ellos, como los ejemplares de la Biblia eran raros, y como no había Biblia, no había imprenta, los niños, ¿qué hacían? Los niños aprendían la Biblia, grandes porciones de Biblia, de la Biblia de memoria. Ellos aprendían porciones y porciones y porciones de la Biblia, porque era la forma como tenían de aprender, y no solo eso, de mantener vivo en sus mentes
la palabra del Señor. Además, también los padres educaban a sus hijos con disciplina. Se les enseñaba a guardar silencio, se les enseñaba a ser prudentes, se les enseñaba a ser discretos, porque una palabra indiscreta podía costarle la vida, no solo a él, sino a centenares y centenares de hermanos que habitaban en el Piamonte y en el valle, en los Alpes de Italia. E incluso vamos a encontrar que en las cavernas, en las cuevas, por centenares de años antes que la Reforma, ojo, la Reforma protestante surge en 1517. Ahora estamos viendo el siglo VI, ¿sí? Centenares, muchos años antes de la Reforma, los valdenses ya poseían la Biblia manuscrita en su propio idioma. Ellos transcribieron la Biblia a su propio idioma. ¿Cómo lo hicieron? Trabajando pacientemente en las profundas y oscuras cavernas a la luz de antorchas. Copiaban la palabra del Señor versículo por versículo. Así como las minas tienen vetas, dice el capítulo 4, estos fieles excavaban la palabra para sacar a la luz los tesoros que el papado había tratado de sepultar bajo la superstición, bajo las prácticas paganas, bajo las costumbres de los paganos, bajo todo aquello que se había introducido en la iglesia que iban contrario a las escrituras. No solo ello. ¿Qué hacían? No solo se quedaban en las montañas, no solo habitaban allá, sino que también a los más destacados, ¿sí? Los enviaban ¿a dónde? Los enviaban a las academias europeas, a las universidades europeas, a las mejores universidades. ¿Para qué? Para que pudiesen educarse y de esa manera ellos pudiesen alcanzar cierto nivel para poder llegar a personas de otros estatus, donde tal vez los que transcribían la Biblia y los que estaban en las montañas no podían llegar. ¿Sí? Es por eso que los infiltraban en las academias de Europa, desde las escuelas de las montañas, se los enviaba a los jóvenes a las instituciones de gran saber de Francia, de Italia. Pero ¿cuál era su misión? Tenían una misión, ¿sí? Su ropa estaba confeccionado de tal manera que le permitía ocultar su mayor tesoro. ¿Cuál era el mayor tesoro que llevaban? Los manuscritos de la Biblia. ¿Sí? La técnica que utilizaban y cómo era preparado, cuál era la táctica que utilizaban, era que no debían intimar con nadie. Pero cuando encontraban un corazón receptivo, ponían cautelosamente una porción de la Biblia a su alcance. Ni aun así, con minuciosa investigación, podían los dirigentes papales encontrar la fuente de esa herejía corruptora, dice el capítulo. De esta manera, los valdenses no solo se quedaron en las montañas, sino que una vez habiendo educado y formado el carácter de sus hijos, los enviaban a los centros de saber, a las instituciones de Italia, de Francia, para poder ser educados, pero para no recibir, sí recibir educación, sí, pero su misión era llevar las escrituras y la palabra del Señor a este tipo de personas que nadie podía llegar. No solo ello. ¿Cómo estaban distribuidos? El capítulo 4 nos va a decir que los valdenses tenían un método. Aparte de tener el espíritu misionero, tenían un método. El método era de 2 en 2. Habiendo recibido la educación en la montaña, ahora eran enviados al campo misionero por 3 años. ¿Cómo lo hacían? Enviaban a un joven con uno más adulto de más experiencia. Después de servir 3 años en el campo misionero, después ellos volvían y podían ser pastores
y guardianes del rebaño. ¿Cuál era el requisito para ser un pastor valdense? El requisito para ser un pastor valdense, primero se debía servir 3 años como evangelista en tierra de misión. Le enviaban al campo misionero. El método que utilizaban era salían de 2 en 2, un joven con uno de más experiencia, siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de 2 en 2. ¿Sí? Ellos no buscaban riquezas, no buscaban glorias, sino llevaban una vida de trabajo, una vida de peligro, una vida de peregrinaje, sabiendo y siendo conscientes que por compartir la palabra del Señor, su destino podría ser el martirio, podía ser la hoguera, la muerte. Ellos eran conscientes de eso. Y aún así decidían servir al Señor, aún así decidían entregar su vida a la causa del Evangelio, a la prédica del Evangelio, sabiendo que podían ser muertos, sabiendo que su vida corría peligro. ¿Qué sucedía? ¿De qué manera se acercaban a las personas? El capítulo 4 nos deja en claro que ellos utilizaban una técnica. ¿Cuál era la técnica? Era la técnica de mercader. Se disfrazaban de mercaderes para evitar ser capturados por los soldados, por los legados del Papa. Los misioneros se ocultaban bajo el carácter de comerciantes que vendían telas, que vendían joyas, vendían artículos difíciles de conseguir, logrando así que en los lugares donde no le recibirían como misioneros, le recibían como comerciantes. En los castillos se les daba la bienvenida, en los hogares donde hubiesen sido despreciados como misioneros, se los aceptaba y se los recibía como comerciantes. Mientras vendían la seda, las joyas, vendían lo terrenal, en ese proceso ellos elevaban su corazón a Dios, oraban a Dios pidiendo sabiduría para exhibir un tesoro más precioso. Ellos decían lo siguiente cuando se encontraban con alguien que admiraba las cosas que llevaban, les decían: tengo una joya más preciosa, que su luz permite ver a Dios y puede producir paz en los corazones de las personas que lo poseen. Pero te voy a mostrar solo si prometes no denunciarme. De esta manera compartían la palabra del Señor, ¿sí? Y es de este método surge el colportaje. Si usted conoce el colportaje inició de esta manera, ¿sí? Utilizar un medio comercial para alcanzar a las personas que como predicando el evangelio directamente no podría ser alcanzado. Esa es la base del colportaje. Además, mostraban esto, la perla de gran precio. Cuando veían el momento oportuno, ellos decían: tenemos joyas más preciosas que estas, perlas que no se pueden comprar con dinero. ¿Sí? Y es allí donde les leían porciones de la Biblia a los hambrientos de la verdad y repetían los textos como Primera de Juan capítulo 7 verso 1, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y frecuentemente, con mucha frecuencia, dejaban porciones de las Escrituras con aquellas personas que deseaban tenerlas y con aquellas personas que estaban dispuestos a obtenerlas. Además, ¿qué sucedía? El capítulo va a contrastar algo, va a contrastar entre la teología del terror y la esperanza viva. Roma enseñaba a la gente a confiar en sus propias obras, en sus peregrinaciones, en las torturas, en las ofrendas, en sus obras para poder mitigar la ira de un Dios presentado como un tirano. Roma presenta a Dios, o el papado presenta a Dios como un Dios enojado, como un Dios que está pendiente, fijándose de que vos no cometas el mínimo error para castigarte. ¿Sí? Por el contrario, los valdenses presentaban a un Dios compasivo, a un Jesús compasivo,
a un Jesús que está dispuesto a perdonar, a escuchar, a salvar, a redimir a todo aquel que se acerca confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Ellos decían: Cristo es mi sumo sacerdote, su sangre es mi sacrificio, su altar es mi confesionario. No necesito ir al confesionario si puedo doblar mis rodillas a los pies de la cruz y poder depositar todas mis cargas y mis pecados delante de él. Y constantemente recordaban Mateo 11:28, que Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué sucede ahora? Al ver Roma peligrar su supremacía, Roma va a determinar raer a los valdenses de la faz de la tierra. Al peligrar la supremacía de Roma, al ver Roma cuán efectivos eran los valdenses, Roma va a iniciar una cruzada papal. Va a emitir una bula. ¿Qué era una bula? Una bula era un decreto. Este decreto, si el papado o el papa lo redactaba, era inviolable, no se podía contrariar. El papa va a condenar a los valdenses como serpientes venenosas y va a absolver de pecado a todo aquel que los matara y legitimaba el robo de sus propiedades. La bula decía: si matan a estas serpientes venenosas, son absueltos de cualquier pecado que hayan cometido y se pueden quedar con sus propiedades. ¿Y qué hicieron la gente y los cruzados? Se lanzaron en cruzadas e inquisiciones y a perseguir a los valdenses. Los campos fértiles que eran cuidados por los valdenses y cultivados por los valdenses fueron convertidos en desiertos y sus habitantes fueron masacrados sin piedad, porque el papado prometió absolución de cualquier pecado y se podían expropiar los bienes de los valdenses porque ellos no eran considerados ni siquiera de ser seres humanos ni dignos de respirar el aire de la tierra. Tenían que raerlos de la faz de la tierra. Es en ese proceso donde Roma ahora va a ir en contra de los valdenses, va a perseguirlos y va a buscar matarlos. En el siglo XII, en el año 1200, Roma va a hacer una matanza terrible en contra de los valdenses. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta oscuridad, el amanecer de la reforma va iniciando, ¿sí? Los valdenses mantienen la luz de la verdad, los valdenses mantienen el evangelio puro, la fe una vez heredada a los santos, y después, en el siglo XIII, en el año 1324, por allí, surge en Inglaterra una luz que Roma no va a poder acallar. En Inglaterra surge Wycliffe, ¿sí? El lucero de la Reforma. Y después de allí, 1517, 300 años después, 200 años y pico después, surge Martín Lutero con la Reforma Protestante. Si bien los valdenses han sido perseguidos, si bien la fe ha sido perseguida, pero nunca fue vencida, la verdad nunca fue vencida. La sangre de los valdenses regó la semilla sembrada y de esta manera los valdenses fueron testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Wycliffe, siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, los valdenses arrojaron semillas que brotarían y van a brotar en los tiempos de Wycliffe y van a echar raíces profundas en la Reforma, creciendo hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué?
porque la antorcha de la verdad, la luz de la verdad sigue encendida. De esta manera culmina el capítulo 4 del conflicto de los siglos. De esta manera termina este capítulo, dejándonos en claro que si bien los valdenses sufrieron, si bien los valdenses fueron perseguidos, si bien los valdenses fueron muertos y masacrados, su sangre regó las semillas que van a producir frutos en los capítulos siguientes. Que esta experiencia de los valdenses puedan despertar en nosotros ese deseo de compartir a Jesús, aún a costa de nuestra comodidad, aún a costa de nuestros beneficios, incluso, ¿por qué no?, aún a costa de nuestra vida. Que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe y su Santo Espíritu te recuerde constantemente que la fe que tienes hoy le costó a los valdenses la vida, a miles de valdenses la vida. Que el Señor te bendiga. Amén. La verdad continúa.